Hola amigos. Hoy vamos a echar un vistazo más de cerca al fantástico filósofo llamado Numenio de Apamea, Apamea que está en Siria, al norte de Siria, a orillas del río Orontes. Sus muchas obras, que incluyen un tratado sobre el espacio, sobre el número, sobre la incorruptibilidad del alma, sobre los secretos de Platón, sobre el divorcio académico y sobre el bien, lamentablemente son todas fragmentarias. La única manera en que tenemos acceso a Numenio es a través de las citas de otros autores, en este caso, principalmente autores cristianos, Orígenes pero especialmente Eusebio. Así que debemos tener en cuenta que las citas que tenemos representan, en muchos casos, inquietudes cristianas. Los cristianos querían recurrir a Numenio como un aliado intelectual por sus aparentes puntos de vista trinitarios, sus opiniones sobre los milagros y su perspectiva sobre la disensión dentro de la filosofía griega. Todo esto fue útil para los cristianos posteriores, pero debido a que los fragmentos son relativamente abundantes y completos, podemos reconstruir más aspectos del pensamiento de este pensador. Se le ha considerado increíblemente importante para la historia del pensamiento gnóstico cristiano por su diferenciación entre el Dios supremo llamado Padre o el que es y el demiurgo o Dios creador. De hecho, de todos los platonistas medios, él es quien hace esa distinción de manera más clara y contundente. Esa distinción también la vemos en el Poimandres hermético, también la vemos en Alcino, pero fue Numenio quien realmente la defendió y la argumentó con fuerza. También escribió un libro sobre la incorruptibilidad del alma y una teoría de los daimones, y fue un exégeta alegórico de Homero. Por lo que se sabe, fue una figura sumamente fascinante y extremadamente influyente en la filosofía posterior, especialmente para Plotino y el discípulo de Plotino, Amelio. A este lo van a querer conocer. Apamea está en el norte de Siria. Está al sur de Antioquía, la capital en ese entonces, pero fue una ciudad muy importante en la antigüedad. Otro autor llama a Numenio un romano, que es un término que no nos queda del todo claro. Posiblemente Numenio pasó un tiempo en Roma. Simplemente no lo sabemos. Pero parece que Apamea fue el lugar donde nació. Era un lugar especial. Era donde sentía que pertenecía y donde podía enseñar filosofía. A menudo se llama a Numenio un pitagórico, y con razón, porque para Numenio, Pitágoras era incluso más importante que Platón y Sócrates, y veía a Platón y Sócrates como pitagóricos, tanto en su aprendizaje como en la promoción de doctrinas pitagóricas, aunque lo hicieran solo de manera oral y de una forma algo enigmática. Numenio era atractivo para los cristianos, en parte porque, a diferencia de algunos griegos, él estaba abierto a la sabiduría de otras naciones, como egipcios, magos, judíos y caldeos. Por supuesto, él no menciona a los cristianos, pero a los cristianos les agradaba Numenio porque veía la tradición judía como promotora de un Dios incorpóreo. Numenio también alegorizó ciertos textos de Homero, como la Cueva de las Ninfas, y aparentemente abordó otros textos de Platón, como el mito de y se decía que tenía interés en asuntos ocultos o más esotéricos. Ahora bien, Numenio era famoso por tener una teología triádica o, si se quiere, trinitaria. Eso podría parecerles algo sorprendente porque él no es cristiano, nunca afirma ser cristiano y aunque puede que haya sabido de Jesús, no menciona a Jesús. No desarrolla ninguna tradición sobre Jesús en absoluto. Según Proclo, la tríada estaba compuesta por tres seres, Dios, el hacedor y lo hecho, siendo lo hecho el mundo. Al igual que Platón, probablemente Numenio pensaba que nuestro sistema cósmico era un Dios. Por otro lado, muchos están convencidos de que Proclo está simplificando o distorsionando la verdad, que la teología triádica de Numenio es más bien binitaria. Involucra a un Dios, llamado Padre,
el bien o el uno que es. Luego a una figura demiúrgica o dios artesano, que es el dios que organiza la materia y es el dios encargado del nacimiento, y cuando este dios contempla el bien, está en una fase de su existencia, y cuando se enfoca en la materia a través de una especie de apetito hacia la materia, se divide a sí mismo, y esta división en realidad nunca es bien definida. O bien el demiurgo simplemente está en otra fase cuando está manejando la materia. Realmente hubo algún tipo de división ontológica y el demiurgo como una manifestación inferior, como el encargado de la materia, y una manifestación superior contemplando el bien. En realidad no tenemos una afirmación absolutamente clara sobre esta controversia. Sobre el tema de la materia, Numenio creía que la materia era eterna y coexistía con Dios, pero que no tenía ser, lo que para él significaba que era fluida, ilimitada e indefinida. Y esto, para él, era lo importante, lo que hacía que la materia fuera la díaga. Mientras que Dios es una mónada coherente, la materia es una díaga. La materia representa la diferencia y la dualidad, y tiene que ser organizada y moldeada para poder tomar cualquier tipo de forma. Numenio insistía en que la materia no surgía de Dios, ya sea que Dios se replegara en sí mismo o cualquier otra cosa. Eso, para Numenio, amenazaría lo que podríamos llamar la soberanía de Dios. También podría amenazar la bondad de Dios. Él estaba conforme con dejar que la materia fuera simplemente una sustancia amorfa preexistente, una especie de mar o abismo que estaba y siempre ha estado ahí. Por eso la gente normalmente llamaba a Numenio dualista, porque tenía una visión fuerte de Dios y luego una visión fuerte de la materia como dos principios independientes. Pero creo que aquí lo importante es recordar que Dios es la realidad y la materia no es real en ese sentido. Así que, si vamos a llamar a Numenio un dualista, creo que debemos reconocer que el tipo de dualismo con el que él trabaja atribuye abrumadoramente el ser, la esencia y la realidad a una sola figura, y esa es Dios, y que la materia solo adquiere o participa del ser al ser organizada y moldeada por el demiurgo. Entonces, veamos algunas de las diferencias entre Dios Padre y el demiurgo, que es el Dios creador y artesano para Numenio. Esto se vuelve importante para la teología cristiana posterior, que distingue al Dios Padre de un creador logos que también se identifica con Cristo. En el caso de Numenio, tanto Dios Padre como el creador son mentes, ambos son poéticos o creadores, hechos de nous. Así que todavía no llegamos a Plotino, donde hay un uno por encima del nous. Para Numenio, Dios Padre es gestos. Él es eternamente permanente. El demiurgo es el dios que se mueve y se desplaza por los cielos. Para Numenio, Dios es la fuente del ser, pero el demiurgo es la fuente del nacimiento y quien vela por el nacimiento, el que administra el nacimiento de todas las criaturas en la tierra y en el cosmos. Dios Padre es la bondad misma. El demiurgo es bueno solo por participación, y es importante enfatizar que es bueno para que no se cometa el error de pensar que Numenio es una especie de gnóstico que cree en una demiurgia negativa, es decir, la idea de que el creador es maligno. No, el creador es definitivamente bueno, pero es bueno por participación. Dios es Padre, el demiurgo es un imitador de Dios. Así como que pueden ver cómo esto refleja la teología cristiana posterior. Los cristianos que interactúan con Numenio en el siglo II están siguiendo una tendencia o representando una tendencia en la que puedes tener una deidad principal, el Padre, y un logos o deidad creadora artesana en un tipo de segunda categoría, y esa es la deidad que crea el cosmos. Dios usa al demiurgo como un instrumento, pero el demiurgo es diferente y está hecho a imagen de Dios y representa a Dios en la tierra. Otra imagen interesante que utiliza Numenio es que representa a Dios como un agricultor y al demiurgo o deidad creadora artesana como un sembrador, y esto es interesante
porque aunque el demiurgo es quien trabaja directamente con la materia, hay una especie de aspecto creativo en Dios Padre. Dios Padre es, como lo llama Numenio, el que es, y el que siembra la semilla de cada alma. Así que el alma es sembrada por la Deidad Padre, y es el demiurgo quien planta el alma en los seres humanos individuales al nacer, y eso debería recordarles ciertos aspectos del cristianismo gnóstico, así como otros. Todo tipo de cristianismos, donde encontramos ideas interesantes sobre Dios creando el alma e implantándola en los seres humanos. Y creo que esto también ilustra otro punto sobre Numenio. Aunque su vocabulario a veces es difícil, tenía una especie de alma poética y usaba imágenes muy vibrantes. Esta es una de esas imágenes vibrantes que utilizó para ilustrar su filosofía. Según Porfirio, Numenio pensaba que las personas tenían dos almas, pero probablemente lo que esto significa es que las personas tenían dos tipos de alma, es decir, racional y no racional. Las almas no racionales también, presentes en los animales. E incluso pudo haber planteado la hipótesis de que existían almas vegetales, en realidad no sabemos. Pero el alma racional es un intelecto inmortal. Esta es la parte que proviene de Dios y se integra en el ser humano. Esta es la parte que desciende a través de las puertas del sol por la puerta de Cáncer. Y luego, al final de la vida de una persona, si esa persona ha sido recta y ha aprendido filosofía, esa alma regresará a Dios a través de la puerta de Capricornio. Donde se puede ver a Numenio en su mejor faceta literaria es en su obra sobre el divorcio de los académicos de Platón. Esta es una obra muy divertida y sumamente polémica que ataca a Arcesilao y Carneades, quienes fueron directores de la Academia Platónica en el periodo helenístico. Y donde estas figuras se equivocaron, según Numenio, fue en que transformaron la Academia de Platón en una especie de escepticismo reciente y artificioso, en su opinión, que tenía más que ver con Pirrón que con Platón. Es una lectura interesante. Ahora, la conexión con el gnosticismo, que puedes ver enfatizada en el trabajo de John Dillon, es importante señalarla. Por gnosticismo, aquí me refiero al movimiento cristiano que creía en la separación entre el Creador y el Padre y que pensaba en el Creador ya sea como una figura neutral o como una figura malvada. Es interesante que, para Numenio, el Creador definitivamente no es malvado. Para Numenio, el mal proviene de la materia. No es que la materia en sí misma sea mala, pero sí es la causa de los males. La encarnación para Numenio siempre era un mal, porque significaba que el alma, cuyo verdadero entorno y verdadero hogar estaba en la esfera noética, aparte de la materia, quedaba aprisionada en una plataforma que no es la plataforma ideal. No le permite al alma humana ser libre. Así que sí, la encarnación no es malvada. Uno podría pensar que eso es un rasgo gnóstico, pero en realidad eso es mucho más un rasgo generalmente platónico. Y la idea de Numenio, por supuesto, de que el Dios Supremo o el Padre no es el artífice del mundo, no es algo específico de los gnósticos. Eso es algo que un platónico podría creer. Y como mencioné antes, también tenemos a Alcino aparentemente respaldando esta postura a mediados del siglo II, así como el tratado hermético Poimandres. Esta es simplemente otra opción válida, otra manera de interpretar el Tímeo de Platón, y también es una opción que muchos cristianos adoptaron, ya sea que vieran al Creador como el Logos Cristo o como el Señor judío a quien los griegos llamaban Yao. Esa era una opción válida para ellos. Y sí, esta es una similitud que Numenio tiene con los llamados cristianos gnósticos, pero también es una similitud que comparte con los cristianos que han sido llamados protoortodoxos. Así que esta es una conversación más amplia y podemos hacer comparaciones más sofisticadas y extensas con Numenio. Ahora, como mencioné al principio, no tenemos las obras originales de Numenio. Numenio nos llega solo a través de citas.
Por eso es importante entender quién está haciendo las citas. Y así tenemos a Orígenes, con muchas citas en su Contra Kelsum. Es Porfirio quien nos dice que Orígenes utilizó a Numenio. Lo leyó a fondo. Tenía sus libros. Así que no es de sorprender que Orígenes y su heredero intelectual Eusebio también tuvieran libros de Numenio, y Eusebio ofreció citas muy generosas del libro de Numenio sobre el bien y también sobre el divorcio de los académicos de Platón. Entre los neoplatónicos posteriores tenemos a Porfirio y a Proclo citando también a Numenio. Sin embargo, en muchos casos sus citas no son muy precisas y son un poco más parafraseadas. Y también tenemos material importante de Calcidio. Así que es importante conocer estos nombres para que uno tenga una idea de, ya saben, quién es confiable, quién realmente está citando y quién está parafraseando. Y en la siguiente diapositiva les diré dónde pueden conseguir una traducción de estas citas de Numenio. Así que la mejor traducción de Numenio que existe hoy en inglés es la de Robert Petty, Fragments of Numenius of Apaemia. Y él también ofrece un comentario sobre esos fragmentos. Tienen que comprar este libro. No les recomiendo que anden navegando por Internet para conseguir una traducción de los fragmentos de Numenio. Yo me iría con Petty. Si buscan una introducción básica, tenemos la gran obra de John Dillon llamada The Middle Platonists. Y aquí les dejo las referencias de las páginas. Y un poco más reciente, Mark Edwards sobre Numenio en el The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity. Estos les darán una introducción básica. También está la Stanford Encyclopedia Online, que pueden buscar en Google y ahí encontrar información sobre Numenio. Esa será una fuente confiable. Solo asegúrense de que estén consultando fuentes académicas confiables sobre Numenio, porque este es un tema complicado ya que estamos tratando con fragmentos. Así que tengan en cuenta que, ya saben, las interpretaciones sobre Numenio van a variar porque solo tenemos sus obras en fragmentos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que dejen un comentario y le den like si esto les ha servido de alguna manera. Me gustaría saber cómo puedo servirles mejor y responder sus preguntas. Todas esas preguntas las responderé por medio de Patreon. Así que acompáñenme ahí y consideren apoyarme mientras aporto este material y lo hago disponible gratuitamente en línea. De verdad aprecio mucho su apoyo. Muchas gracias y cuídense.